Tenemos una mesa súper especial, gente muy interesante como en el resto, y les voy a ir presentando nada más y nada menos que tenemos con nosotros a Julio Alberto Moreno, es jugador de fútbol del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Lo recibimos, fuerte el aplauso para él. Pasa. Sí, vais saliendo, así os presento rollo partido de fútbol y van tomando asiento, mítico de nuestro deporte y de nuestro fútbol. Seguimos presentando a Andrea Marín, jugadora del STV Roldán, es internacional también y graduada en CAF con un máster en investigación. Andrea, vamos para allá. Creo que fue el año pasado así, jugamos un partido, los de la prensa de las 7 contra las chicas del STV, no sé si nos pegaron un 14-1 o una cosa así, que fue bastante curioso. Elia María Martínez, árbitra internacional de fútbol de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Adelante. Y también tenemos a Juan Carlos Pedraza, que es jugador de fútbol del Atlético de Madrid y también de la selección española. Y para moderar esta mesa, Víctor Contreras, que es vocal de la División de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. Víctor, todo vuestro. Muchas gracias. Para quitarte ahí un poco de peso. Y yo me voy ahí a verlo como vosotros, en primera fila. Que vaya bien, gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, bienvenido de nuevo, ¿no? Aunque ya la segunda mesa. Vamos a intentar que sea una mesa un poquito diferente a la anterior, ¿no? Era una mesa más técnica, más psicológica, con 3 profesionales de la psicología del deporte. Y aquí tenemos una mesa de profesionales también del deporte, pero jugadoras, por ejemplo, jugadores de la selección española, jugadores de fútbol sala, e incluso una árbitra, ¿vale? Entonces va a ser una mesa diferente, una mesa que espero que nos aporte también historias, anécdotas y que complemente un poco lo que ha surgido en la ponencia anterior, ¿vale? Muy bien, primero voy a presentar a los componentes y a leer un poquito su currículum, ¿vale? Recuerdo el nombre de la mesa, que es del éxito al fracaso, la gestión de las dificultades y de los éxitos, ¿vale? De esto vamos a tratar. Bien, primero voy a presentar a mi izquierda a Julio Alberto Moreno, exfutbolista del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona y con grandes galardones como campeón de Liga 2 veces, de Copa del Rey 3 veces, de Supercopa de España, de la Copa de la Liga, de la Recopa de Europa, ¿no? Que ya cambió, e internacional con la selección española, Mundial de México y Mundial de Francia. Menudo currículum, Julio Alberto, muchas gracias por venir. Hola, encantado de estar aquí. La siguiente es Andrea Marín, futbolista de fútbol sala, también con un muy buen currículum, ¿no? Campeona de europea por clubs de fútbol sala, que fue hace poquito, ¿no? Sí, hace poquitos años, con el STV Roldán, ¿no? Que es una de las joyas de la corona de Murcia actualmente. Campeona de España de la selección murciana sub-17, 3 veces internacional con la selección española sub-17 y sub-23. Campeona de España de fútbol base varias veces, en varias categorías. También campeona de España universitaria con 2 universidades, con la Universidad de Murcia, que también fuiste campeona de Europa, y con la UCAM también, ¿no? Y además tiene un gran bagaje académico, es licenciada en Ciencias del Deporte, CAF, y tiene un máster en investigación, en salud física y el deporte, y además estás empezando con la psicología, compañera. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenida. Gracias. La siguiente, vais a ver qué super currículum tiene y además es especial porque no se sale del ámbito, siempre están aquí, pero bueno, si son deportistas, de otra forma. Es
Elia María Martínez, que es árbitra internacional. Comenzó a los 15 años, o sea que ya lleva un gran bagaje. Arbitraba en tercera división, actualmente en la primera división femenina, y tiene más de 120 partidos internacionales. Siendo el primero, por ejemplo, un amistoso entre España e Inglaterra en Guadalajara, ¿no? No, el último. Ese fue el último. ¿El último? Perdona, el último. Además, tiene más de 1.500 partidos arbitrados, o sea que prácticamente toda tu vida, ¿no? Dos grandes reconocimientos que han llamado mi atención de su currículum. Una es la escarapela como árbitro internacional, que se la dio Ángel María Villar. Y atentos a este dato, porque es espectacular cuanto menos. El alcalde Eliseo García le dio un nombre del campo donde ella entrenaba, pues le puso su nombre. Así que, ¿quién tiene esto? Yo. Un poco más, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por venir, que sabemos que es una persona muy ocupada y bienvenida. El siguiente es Juan Carlos Pedraza. Es futbolista, jugó en el Atlético de Madrid, en el Racing de Santander, en el Cádiz y luego en el Tomelloso y el Cacereño. Internacional con la selección española en todas las categorías de la época que antes eran prácticamente de juvenil a la absoluta, no había inferiores, ¿no? Tiene el título de entrenador UEFA Pro, fue coordinador de la AEFI, que es la Asociación de Exjugadores Internacionales Absolutos, hasta 2015, pero durante varios años. Ha tenido diversos proyectos con la Real Federación Española de Fútbol, por ejemplo, uno hace unos años en Arabia Saudí, 2012-2014, y otros puestos en el fútbol y también en el fútbol sala, ¿no? Coordinó en el centenario de 2009 de exjugadores y también en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Y actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Leyendas del Atlético de Madrid. Pues también un super currículum. Muchas gracias por venir, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar la mesa. Recuerdo el título del éxito al fracaso y la gestión de ello. Y vamos a empezar con Julio. Y voy a ir lanzando algunas preguntas, algunos comentarios y vosotros vais contestando. Al final digamos, cuando acaben ellos de hablar, habrá un turno de preguntas y el público podrá preguntar a cualquiera de los componentes, a mí, lo que crea pertinente. Bien, Julio, lanzo la primera cuestión. Basado en tu experiencia como profesional, ¿cómo vive un futbolista el proceso hacia el éxito? Es decir, tenemos a un juvenil y va creciendo hacia el primer equipo. ¿Cómo vive eso? ¿Cómo maneja esas expectativas, ese proceso? Y en tu caso, que fue hace años, ¿tenías algún nivel de apoyo? ¿Alguien te explicó cómo se podía hacer? ¿Te ayudó? Cuéntanos un poquito. Hola, buenos días a todos y gracias por haberme invitado. En primer lugar, pues saludar a mi amigo Juan Carlos Pedraza, al que le tengo mucho cariño, porque además en un momento delicado de mi vida y tal, estuvo ahí para ayudar y para echarme una mano cuando más lo necesitaba, ¿no? Y saludar a Aurelio Olmedilla. Eres un cabronazo, pero bueno. Sabéis, hace 53 años que yo conozco a Aurelio. Aurelio y yo hemos crecido juntos jugando al fútbol. En el Atlético de Madrid pasé parte de mi adolescencia, 14, 15, 16, 17, hasta que subí al primer equipo, muy pegado a él y a su familia. Y bueno, la que consideraba también mi familia, porque me acogieron en su familia como un hijo más y él como un hermano. Así que nada, saludarte y darte las gracias, Aurelio, por estos 53 años de amistad. Gracias.
Yo, por ejemplo, mi vida, si entráis en Internet, dice muchas cosas que no son ciertas, pero más o menos ver la trayectoria que he tenido. Yo vengo de una familia con muchos problemas, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años y la gestión emocional, la gestión del día a día era tremendamente complicada. Y a mí no me gustaba el fútbol, a mí no me gustaba absolutamente para nada el fútbol, me gustaba el ciclismo, el atletismo, el piragüismo, el balonmano, el básquet. Pero me metieron en un internado, tuve que aprender durante 7 años a vivir en un orfanato con la ausencia de mis padres, a formarme. Y luego, si quieres, te cuento más cosas, pero me ha costado muchísimo gestionar el éxito. Cuando llego a ser jugador del primer equipo en el Atlético de Madrid, yo ya me había escapado de casa de mi padre para vivir con mi madre y echar adelante y hacer de padre de mis hermanos, porque soy el mayor de 7 hermanos. Cuando empiezo a ganar dinero me cuesta mucho gestionar todo eso, pero tenía un propósito, que era sacar a mi familia adelante. A partir de ahí empiezas a intentar manejar esas circunstancias de una manera diferente en el día a día, sobre todo con el entorno que tienes, familia, amigos, amigos nuevos, estudios, el compañerismo, el vestuario, etc. Y yo voy creciendo poco a poco en relación a eso, ¿no? La verdad es que nunca pensé que yo me iba a emborrachar de éxito viniendo de unas circunstancias como tenía, de una familia, habiéndome escapado con 14 años de Asturias para ir a buscar a mi madre, para sacar una familia adelante. Pienso que lo mejor que me pudo pasar es compartir un vestuario con gente, pero no compartía mis problemas, exceptuando con Luis Aragonés, con Ángel Castillo, con don Vicente Calderón, entonces en Atlético de Madrid. Cuando me fichó el Barça me emborraché de éxito y lo peor que pude hacer es dejar a mi familia de lado y abandonar a mi familia y, sin ser consciente de ello, empezar a comprar casas, coches, irme a París de compras, irme a Nueva York a pasar el fin de semana. Y la gestión del éxito es tremendamente complicada, sobre todo cuando tienes mucho dinero, cuando te separas de los pilares fundamentales que son la familia, la amistad, tus verdaderos amigos, etc. Y es tremendamente complicado gestionarlo, porque alrededor nuestro, sobre todo como jugador de fútbol, no sabes quién es quién, no sabes quién se acerca porque quién te quiere bien, quién te quiere mal, quién quiere aprovecharse de ti, quién no. Y la verdad es que nosotros tenemos, además, unas carencias tremendas, porque la formación, la educación es importante y, como te digo, los pilares, el estar con aquellos que te quieren bien, aunque muchas veces te digan cosas que no te gustan, como son tus verdaderos amigos y tu familia. Pero cuando te crees por encima de todo, siendo jugador de fútbol de primera división, del Barça, jugando con Maradona, jugando en el Atlético de Madrid, jugando en la selección española, y te crees que todo lo puedes, es cuando estás en el límite del riesgo para poder equivocarte, no una vez, sino muchas veces. Y esto es tremendamente complicado de gestionar. Hoy en día hay otros peligros, otras circunstancias, para acabar de la misma manera. Y no son pocos los profesionales del fútbol, y hablo del fútbol, no hablo de otros deportes, que se han estrellado creyéndose que a ellos nunca les pasará nada. Y pasa, y pasa. Bueno, os puedo estar hablando 3 horas, pero no voy a lo dejo ahí. No, está fantástico, Julio Alberto. Es precisamente lo que iba buscando con esa pregunta. Y voy a seguir progresando un poquito en ella. Sí que me ha llamado la atención que has nombrado como que hay un límite, es decir, como podemos como detectar cuando un jugador podría estar en ese límite, llegando a ese límite, se podría ver desde fuera, un entrenador, una familia, unos amigos, unos compañeros, ¿podrían verlo? ¿Se ve eso desde fuera? Si hablamos del mundo del fútbol, te digo que es difícil verlo.
es difícil identificarlo. Yo que me dedico a eso, al mundo de la salud mental, las adicciones y tal, y tengo mi fundación y funciona con un equipo de profesionales, es difícil detectarlo, sobre todo en la primera fase. Porque la primera fase es muy parecido, todos somos muy parecidos. ¿A quién no le gusta un coche bueno? ¿A quién no le gusta una casa buena? ¿A quién no le gusta salir con chicas guapas? A nosotros, es decir, o con chicos guapos. ¿A quién no le gusta irse a París un fin de semana y tal? Es difícil detectarlo. Pero hay unas luces que se van encendiendo, ¿vale? Cuando ya no vas a comer la comida que hacíamos los amigos, oye, hoy vamos a comer, a tomar unas cervezas, ya no tienes tiempo para las cervezas, cuando ya no tienes tiempo para la cena, cuando ya no vas con tu familia, con tu madre, con tus hermanos, que es lo que más has querido durante toda la vida, y no pierdes el tiempo en sentarte con ellos, a pasar un día con ellos, el día que te dan libre, porque prefieres irte a Nueva York a comprar jerseys. ¿Me quieres decir qué cojones hago yo en Nueva York comprando en mi día libre jerseys y ropa cuando mi madre me ha llamado para decirme te echo de menos, hace meses que no te veo y quiero estar contigo? Esas son las luces que se encienden. Vale, tú pasas por encima de eso, tú crees que nunca te va a pasar nada, tú crees que tienes dinero, tú crees que puedes con todo, y no es verdad, es mentira. Si no hay nada más importante que una madre, un padre, un hermano, un amigo que te necesita incluso, no hay nada más importante. Yo recuerdo cuando mis hermanos alguna vez, al principio yo hice de padre, esa parte sí que es bonita y es buena, y luego me olvidé de ser el padre y el hermano que debía ser, para convertirme en una persona que yo no reconocía. Cuando tu hermano o tu madre o tu hermana o tus hermanas te piden, oye, necesito pintar la casa, y tú ganas 300 kilos al año y estás dudando si le voy a dar el dinero o no, porque crees que te quieren engañar. Me importa una mierda si me quieren engañar. Lo que tenía que haber hecho es darles el dinero. Porque si alguien me puede engañar es mi hermano, ¿no? Darles el dinero, que es lo que merece la pena. Llegar a casa con mi madre y ver a mi hermano que ha pintado su casa porque se va a casar y que yo he podido participar y colaborar, en vez de decirle, oye, tengo muchos negocios, estoy en Nueva York, no voy a poder volver, hasta el mes que viene te llamo. ¿Qué cojones? Es decir, la vida es mucho más sencilla. La vida, que solo tenemos una, esto no es un videojuego, solo tenemos una para enamorarnos de la vida. Y si además gente como Juan Carlos o como yo hemos tenido la suerte de jugar al fútbol, ya no solamente estamos enamorados de la vida, estamos enamorados de todo lo que nos rodea, de los aficionados, de la gente mayor que sigue llevando la bufanda del Atleti, del Madrid, del Barça, de donde sea. La vida solo tenemos una. Y a veces te dan una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Muchas gracias. Cuando ya llegamos tarde y este chico, chica joven, que suele tener en sus primeros años pues todavía imaginaciones idealistas, ¿no? Por la edad que tiene, ¿cómo reparamos ese daño? ¿Cómo lo hacemos una vez que vamos al fracaso, volvemos al suelo? Bueno, yo te puedo contar mucho de eso, pero me extendería un montón. Escucha. Es un poquito. Sí, cuando te caes y luego te quieres levantar, es tremendamente complicado. Lo primero que tiene que hacer una persona humana es perdonarse a sí mismo. Yo he pasado mucho tiempo de mi vida sin perdonarme. Al no perdonarme a mí por los errores que había cometido, no era capaz de perdonar tampoco a los demás. El día que aprendí que perdonándome a mí mismo podía perdonar a los demás y que podía aceptar que los demás me vieran como una persona que se había equivocado, pero ya no me vieran con esa distancia que marca la exclusión social, etcétera, etcétera.
empecé a ver que aquella gente a la que yo había querido mucho y que yo pensé que no me querían, se volvieron otra vez a arrimar a mí y a sentarse conmigo para comer y tal, ¿no? Yo creo que esa es la base. ¿Qué tipo de ayuda le podemos ofrecer a un chico, un futbolista, una futbolista que esté pasando, digamos, para prevenir esto? Cogerle de la mano. Si nosotros tenemos que acompañar a esas personas que no han tenido ni tienen por qué tener esas experiencias que yo he tenido, pero sí que en cambio le puedo coger de la mano para que sepa que estoy a su lado, que el día que me necesite me puede hablar, me puede llamar, me puede consultar, podemos, en fin, hablar de lo que él quiera. Y a veces hay que acompañar a la gente no estando encima de ellos y qué te pasa y qué no te pasa. A veces hay que saber acompañar de una manera silenciosa, sabiendo que ella me tiene aquí al lado si fuera mi hija y yo estoy aquí porque soy tu padre y cuando me necesites ya me lo preguntarás. No necesito forzarte a que me digas qué te pasa cada día. Lo que necesito es que sientas que estoy aquí. Eso es importante porque muchas veces somos intervencionistas, es decir, nos gusta saber ya que esto que le pasa, por qué no habla, qué le pasa, que viene con la cara. Bueno, ya lo dirá. Pero me pongo aquí el bocata por la noche, tengo 3 pastores alemanes que si no se lo han comido ellos ya me dejarán algo y me siento con mi hija y le digo, ¿qué película te apetece ver? Bueno, pues a lo mejor tardo 3 días en averiguar qué es lo que le pasa. O una semana. Ella tiene sus tiempos. Yo tengo que respetarlos y necesitamos acompañarles y sobre todo para que sepan que si se equivocan, no pasa nada. Yo también me he equivocado. ¿Quién no se equivoca? Pero para eso estamos, ¿no? Ahí, acompañando. Claro. Entonces es el cariño, ¿no? El cariño y el amor, el compromiso con la vida, el compromiso con lo que tú más quieres, que son tus hijos, el compromiso con tus amigos, el enamorarse cada día de las cosas que pasan. Yo no tengo éxito en mi fundación todos los días. Salgo a veces de reuniones donde me han cerrado la puerta y pensé que iba a tener un presupuesto y ahora no lo tengo y se abre otra y lo afronto de otra manera. Si la vida me ha enseñado algo es que nunca mires para abajo, solo para ayudar a alguien. Siempre mira para el frente, que no pasa nada, mira al cielo. La vida es la hostia. Vamos, te lo digo yo, que estuve a punto de morir varias veces y la vida, cuando miro al cielo y me siento en una montaña ahí arriba en mi casa, que nunca pensé que iba a tener una casa en una montaña. Además, voy a contar algo personal. Mi sueño, ya os digo, no era ser jugador. Mi sueño era ser sacerdote porque iba al Colegio Loyola. Ciclista porque mi practicante, el que me pinchaba, era ciclista, se llamaba Balaguer. Quería ser bombero, quería ser policía, como todos los niños, esto. Pero tenía un sueño que era tener una chimenea y un pastor alemán. Ese era mi sueño, porque lo había visto en una película cuando era muy pequeño. ¿Y quién me iba a decir a mí que hoy tengo el sueño que había soñado cuando yo tenía 6, 7 años, antes de ingresar en los orfanatos? Es un sueño cumplido. Y es como despertar y estar sentado con tus perros, con tu hija viendo la película y con tus pastores alemanes. Bueno, un sueño de película, ¿no? Pues mi casa es muy humilde, pero lo he podido hacer. Los sueños se cumplen. A veces antes, a veces después. Pues enhorabuena. Gracias. Disfrútalo. Gracias. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora le pasamos el balón a Andrea, ¿no? Que lo va a pisar, claro, no lo va a orientar, lo va a pisar, el fútbol sala. Llevas muchos años en el mismo club. ¿Cuánto? ¿13 años? 13 años. 13 años en el mismo club. Es decir, que allí eres la manda más, casi. Bueno. ¿No? Todo el mundo te respeta. Sí, ¿no? ya. Habrás visto compañeras, chicas que van por delante, ¿no? Tuyo, chicas que vinieron después.
En tu opinión, ¿qué necesita una deportista para tener éxito, según has visto tú? Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por estar aquí, sobre todo a Aurelio por darme la oportunidad en su día y la oportunidad ahora de poder darme un poquito a conocer. Y bueno, yo creo que lo que más necesita una jugadora o un jugador a nivel general un poco es tener cabeza, ¿no? Un poco a raíz de lo que ha comentado mi compañero, tener a alguien al lado un poco que te guíe, que te vaya diciendo un poquito, guiando por dónde puedes ir. Al final llevo tantos años en el club que he visto muchas cosas, muchas situaciones y siempre es bueno y bonito tener a alguien que te vaya guiando, que te diga un poquito por el camino por el que puedes ir, por el que no, y tomar sobre todo un poco una referencia, ¿no? de una jugadora a la que admires o incluso alguien de fuera que te guste mucho. Yo creo que eso es bastante importante. ¿Tú has podido disfrutar de alguna figura así, de alguna figura de cariño, que en algún momento que no sabías muy bien qué decidir te ha ayudado? Bueno, yo sí. Yo sí, por suerte sí. Yo siempre he tenido gente a mi lado que me acompaña en todo, pero bueno, siempre mi familia, ¿no? Siempre he tenido allí a mi gente, a mi padre, a mi hermano y sobre todo mi padre, ¿no? Mi padre siempre ha sido un fan, un loco del deporte, sobre todo del fútbol. Él ha sido jugador toda su vida y siempre ha sido un poco el que me ha dicho, oye, por aquí, oye, esto sí, esto no, aunque luego independientemente de que le haga caso, ¿no? Siempre he intentado hacerle caso un poquito en todo y yo siempre he tenido como referencia un poco a mi padre. Y luego sí que deportivamente, a día de hoy, tengo la suerte de compartir equipo con ella, que es Maite Mateo. Al final es un referente a nivel deportivo, a nivel de fútbol sala femenino. Y yo siempre he intentado guiarme bastante con ella, seguir un poquito sus pasos. De hecho, cuando yo firmé por Roland, muy chiquitita, dije que lo que yo quería ser era Maite Mateo. ¿No? Yo quería ser Maite Mateo cuando fuese mayor y bueno, sé que Maite Mateo no puedo ser porque al final soy Andrea, pero sí que me ha gustado y bueno, me gustaría seguir muchos años más siguiendo sus pasos. Es ese sueño ideal, ¿no? del joven que hablamos un poquito antes, ¿no? Qué bien, enhorabuena a tus padres. No sé si lo habéis visto, pero estaba un poquito emocionada. No la tembla mucho la voz, pero los ojos sí, un poquito. Bueno, yo sé que soy muy emocionada. Normal, porque lo habrán hecho muy bien. Sí, ¿No? pero no lo entiendo. Cuando habrás visto a algunas deportistas fracasar, incluso que se tenían una muy buena expectativa, ¿no? De ellas mismas también, los demás. Según tu opinión, tu experiencia, ¿cómo se le puede ayudar a estas deportistas? Bueno, yo hablo un poco también sobre mí misma. Yo he sufrido bastantes lesiones. Al final, yo empecé muy pequeñita jugando este deporte. Yo tengo 24 años y llevo desde los 15 que se podía al final en la élite, llevo en primera. Y al final, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Se me olvidó. Sí, como cuando una futbolista, por ejemplo, fracasa, ¿cómo se le puede ayudar? Vale, para mí ha sido un papel bastante importante el psicólogo. Yo estuve trabajando con Miguel, que está allí. Aurelio me dio la oportunidad cuando se hizo todo el convenio de la federación con la UMU y justamente yo me acababa de romper el cruzado, venía de bastantes lesiones con el tema de rodilla, el tema del tobillo. Y Miguel, Aurelio me dio la oportunidad y estuve trabajando con Miguel y yo creo que al final el psicólogo tiene un papel bastante importante dentro de la vida del deporte, no solo del fútbol sala, sino cualquier deportista, ya no solo por lesión, sino pues por gestionar un poco todo el éxito, los fracasos, las lesiones. Es bastante importante tener, para mí, una figura de un psicólogo.
En psicología del deporte es común decir que al prevenir ahorramos dinero, por ejemplo, en un club. Entonces, luego cuando fracasa el futbolista, porque en algún momento va a fracasar, aunque sea por una retirada, ¿no? Porque ya le toca, pues en algún momento, para evitar gastar luego recursos, pues incluso podemos ahorrar un poquito al principio y también, por supuesto, mejoramos al futbolista que ya va a ir preparado un poquito para esos momentos. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta. Aunque se están haciendo, vamos mejorando día a día, ¿no? Cada vez pues la psicología, el bienestar psicológico, la salud mental, estamos avanzando, ¿no? Cada vez está más concienciado prácticamente en todos los clubes de todos los deportes. Alguna vez ha pasado alguien por allí, aunque no haya en la mayoría alguien estable. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué podrían hacer los clubes o las federaciones para conseguir y mantener a estos profesionales para que puedan ayudar a las chicas y a los chicos? Bueno, yo creo que al final hay bastante trabajo por delante. A nivel general, al final los clubes que disponen que tienen gran disposición económica lo tienen un poquito más fácil, pero yo, por ejemplo, te hablo de mi caso, de mi club. Nosotros somos un club de pueblo. Nosotros desde muy chiquitito hemos necesitado ayuda para seguir hacia adelante. No somos un equipo que económicamente se pueda abastecer por sí solo. Entonces, bueno, yo creo que aún queda bastante trabajo por hacer para mantener un poco el proyecto. Al final tenemos que empezar siempre por una base, pero implementar imágenes diferentes de tema nutrición, de tema psicólogo, varios tipos de ramas que puede ayudar al deportista a crecer. Creo que es bastante importante implementarlo en el equipo y en el deporte. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para compactar un poco las dos cosas que de momento hemos podido decir, ¿no? Es que necesitamos apoyo, un apoyo generalista de varios profesionales, ¿no? Y coger la mano ¿no? de los jóvenes para que sientan nuestro cariño y además como que sea permanente, ¿no? Pues muchas gracias. Me voy un poquito al otro lado. Vale. Vamos con Elia María, árbitra, como he comentado antes. Bueno, tengo muchas preguntas por hacerte, te podría tener aquí todo el día, pero bueno, voy a intentar ser bueno. Podría ser interesante que nos contaras cómo maneja una árbitra el proceso de cuando un deportista, por ejemplo, cuando un futbolista falla. Por ejemplo, falla un penalti y se cabrea mucho. ¿Los árbitros tenéis algún protocolo, algo que hacer para ayudar al deportista a relajarlo? Yo creo que bastante tenemos con ayudarnos a nosotras mismas, con gestionar nuestros propios errores. Nosotras sí que trabajamos mucho sobre el error nuestro, porque al final yo creo que si hay un deporte duro en ese sentido es el nuestro, porque yo se lo digo muchas veces al equipo, si hay algo cierto esta tarde es que me voy a equivocar. No sé si va a ser más o menos grave, pero para alguien, por la subjetividad que tiene el propio reglamento, me voy a equivocar. Entonces, aunque sea una faltita que pase desapercibida para todo el mundo, la sensación de me he equivocado, eso hay que saber llevarlo. Y ya no es cuando acaba el partido, si ha tenido más o menos repercusiones, que nosotros además tenemos el hándicap de que cuando tú llegas a casa te tienes que ver el partido. Tienes que rellenar un autoanálisis en el que tienes que flagelarte diciendo me he equivocado en este minuto, ¿por qué me he equivocado? Luego tienes una reunión con el informador te da su punto de vista, ese informe se lo lee la comisión decide si ese penalti subjetivo para ti, para el informador, para ellos es error o no, estás 4 días con esa tensión. O sea que desde que pasa el error, si pasa, hasta que tú sabes si te han dado la razón o no, pueden pasar 4 días, que ya es casi el momento de irte al siguiente partido. Entonces, sobrevivir a eso es complicado, como para preocuparse por los jugadores. Me ha llamado la atención que dices que tienes que rellenar el típico informe, ¿no?, de árbitro, donde tienes que poner pues, los errores. ¿Se ponen también los aciertos? Sí.
Sí. Además, yo creo que esto es como un informe DAFO, ¿no? Que tienes que trabajar tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, si además, de hecho, el propio comité te anima. Si tú hay jugadas que has acertado y no te las has puesto, te dicen, oye, ponte esto, que es un acierto. Y luego, además, tenemos que poner qué jugadas consideramos que son didácticas para que luego se utilicen en los seminarios que tenemos cada 15 días. Y en esa misma jugada, en ese mismo parte del Excel, te animan a que no solo pongas errores, sino que pongas también jugadas de acierto. Entonces, si tú analizas lo malo, pero claro, siempre te pesa más, puedes tener 15 aciertos que si tienes un error, pues al final te pesa mucho más que el acierto porque daña a tu imagen y a la imagen del colectivo, por supuesto. Muchas gracias. Sigo con las preguntas un poco difíciles. Sigue. Muy bien, te veo con actitud. Cuando falla el árbitro, por ejemplo, una situación un poquito más extrema, un penalti, y no se ha dado cuenta, pero se tira el penalti y a posteriori me doy cuenta, porque me lo dice alguien o me da cuenta de algún detalle o he conseguido recapacitar en ese momento, ¿no? Modular un poco psicológicamente. ¿Cómo te sientes tú personalmente y cómo haces para volver a la estabilidad? Es un trabajo muy duro el que tiene el árbitro en ese sentido porque hay de todo. Hay situaciones en las que tú percibes por las reacciones de jugadores que has fallado. Hay veces que tus propios asistentes te dicen uy, ¿cómo lo has visto? Y dices, ya te hacen dudar y hasta que no llegas al vestuario y alguien te ha mandado la jugada sigues dudándolo. Se dan situaciones de todos los colores, pero al final lo que tienen en común todas es que tienes que reponerte, el penalti esté pitado mejor o peor, está pitado y ya no tiene marcha atrás. Entonces, a veces cuando dudas dices, jolino, a veces piensas, ojalá se falle por lo menos, ¿no? Para que sea dentro de eso la mínima repercusión posible. Pero tienes que sobrevivir a eso porque a lo mejor te pasa en el minuto 1 y tienes 44 minutos para reponerte y para seguir demostrando. No te puedes venir abajo porque entonces sí que es un desastre. Además, es el que maneja un poco los tiempos del partido, ¿no? Sí. Tiene que aguantar. Trabajo muy difícil. Por supuesto, como estamos hablando, los jugadores fallan, tienen al árbitro no, pero a sus compañeros sí, que ayuden, ¿no? Pero ¿quién ayuda al árbitro? Uno mismo, pero ¿alguien más? Los liniers, el cuarto árbitro, ¿hay alguien que lo apoye en el descanso? ¿Alguien que le tienda esa mano que decía... Julio, ¿eso se hace? ¿O te lo dicen por el pinganillo? No, bueno, las compañeras sí que, además, y si no te lo dicen, lo buscas. Además, yo soy un árbitro que me gusta mucho hablar y que me hablen, y yo sí que me gusta contar siempre con la opinión de mis compañeras. Entonces, nosotras y ellas ya están acostumbradas a trabajar conmigo, somos equipos, somos escuadras cerradas, y yo les pregunto sobre todo a la jugada, incluso una tarjeta amarilla, ¿cómo lo habéis visto? Siempre me gusta saber, y si me dicen, mira, pues tengo mis dudas, pues vale, puedo sobrevivir a eso, porque lo he trabajado. Si me dicen que he acertado, pues eso pues te refuerza un poco y te da un minisegundo de subidón que te ayuda mucho. Y luego a veces en el vestuario, mi marido es informador también, ha sido árbitro muchos años, y bueno, me fío muchísimo de su opinión y él sabe cuando lo estoy pasando mal. Él por las reacciones de jugadores, por lo que diga el comentarista, por su propia percepción, él ya sabe que me he quedado dudando. Y entonces yo le tengo dicho que mira, sea cierto error, mándamelo en el descanso porque yo ya después de 31 años sé sobrevivir a eso, pero prefiero saberlo para afrontar la segunda parte pues sabiendo ya si he acertado o no he acertado. Me gusta saberlo. Apoyo nos lo damos entre las compañeras. Aquí todos fallamos y el día que falla mi asistente, por el día que fallo yo, y enseguida venga, cabeza arriba, un error no te define y ya está, ya seguí adelante porque si te viene abajo, ese error va a hacer que se encadenen muchos más errores y puede ser la cosa peor. Entonces, a reponerse, cabeza alta y ya está, nos equivocamos todos y todas las jornadas. O sea que, ¿tenéis alguna figura en la federación, ya sea en la Federación de la Región de Murcia o en la española, que os ayude o, digamos, os forme en cómo hacer ese tipo de gestión? Sí, tenemos desde hace 3 o 4 años, tenemos un coach, Álvaro Merino, que es muy bueno en su trabajo. Todos los seminarios que tenemos presenciales, él trabaja con nosotras. Siempre son dinámicas así de juego y tal, pero que todos tienen moraleja y de todas se aprende. Y luego incluso cuando hemos tenido alguna jornada especialmente, que aunque no haya tenido repercusión en medios y tal, nosotros sí que lo sabemos. Jornadas que de los 8 partidos, jolín, ha habido 4 errores, de los que rozan la grosería, como se dice en el arbitraje, o sea, un fuera de juego claro, un penalti, una roja, de estos que deciden partidos, y hemos tenido incluso alguna sesión, se ha sacrificado algún seminario de formación técnica para que Álvaro Merino venga a trabajar con nosotras esos temas, y salen de ahí pues, confesiones personales de cómo me he sentido, cómo he sobrevivido esta semana después de esto, y eso nos retroalimenta entre nosotras y nos ayuda mucho. Muy bien.
Me alegro mucho. Una última pregunta. ¿Cómo es el proceso de ir subiendo, ¿no? Porque en el arbitraje hay un sistema de puntos por el que, si os valoran bien, vais, se supone, subiendo de categoría. ¿Y cómo se manejáis las expectativas? Porque además no dependéis solo de vosotros, sino de alguien que os informa también, ¿no? Que hace también el informe, ¿no? al tiempo. ¿Cómo es ese proceso para vosotros de subida y también de bajada, de fracaso? Bueno, en mi caso en concreto, yo es que al llevar tantísimos años, yo no he tenido referentes femeninos por encima de mí, ni he tenido lo que tienen ahora la gente que entra, que lo ve como un trabajo. Nosotras desde hace 3 años somos, bueno, yo sigo trabajando, pero mis compañeras son todas profesionales. Entonces, el verlo como un trabajo y tener ese objetivo, entiendo que es muy diferente ahora a como lo he vivido yo. Yo a día de hoy soy incapaz de ver el arbitraje como un trabajo. Para mí sigue siendo un hobby. Entonces, yo a lo mejor no he sufrido tanto con la posibilidad de un descenso, con la decepción de un ascenso que esperaba, como puede sufrirlo hoy en día una compañera. Ahora, ¿cómo lo vives? Pues yo nunca soñé con llegar a nada. Yo solo quería arbitrar infantiles para ver cómo se vivía desde dentro el fútbol, ya que en mi época no había posibilidad de desarrollar lo que a mí, el que a mí me gustara tanto el fútbol como jugadora, porque no había equipo femenino ni posibilidad de entrar. Y yo lo único que quería era eso, era ver el fútbol desde dentro, divertirme, hacer deporte y ir gratis a ver al Murcia. Era mi única expectativa. Cuando en el primer año de arbitraje ya me vi a finales de temporada pitando juveniles a chicos que eran bastante mayores que yo, y ya me iba llegando feedback de que se le da bien, de que yo estaba sola ahí, yo estuve muchos años sola siendo la única chica, y me iba llegando el, jolín, pues mira, esta que pensábamos que tal, pues mira, pues llega, y tal, y vas viendo que sí, que tienes posibilidades, te van llegando los ascensos sin buscarlos, te vas ilusionando, y demás, pues sí que poco a poco te van marcando objetivos, y yo es que he tenido la suerte de que cada vez que he pretendido algo, he tenido la suerte de que... Porque esto es lo que una frase que yo una vez que dijeron, que me decía Marisa Villa, que dice que ella le dijeron una vez, le preguntaron, oye, ¿y tú por qué crees que has llegado a Primera División? Porque ella llegó a Primera División como asistente. Y ella dice, pues porque soy buena. Y me contestaron, sí, porque eres buena y porque alguien ha querido que estés ahí. Y a mí esa frase me marcó y dije, sí que es verdad, vale, tú tienes que darlo todo en todo momento, pero esto puede pasar. Que tú tengas la expectativa de poder estar ahí y no llega. Pero es que no tiene por qué ser un ascenso. Puede ser X designación que dice, jolín, este año yo quiero meter la semifinal de la Copa de la Reina y este año me está saliendo muy bien y no estoy teniendo fallos y tal, llevo unos informes de la leche, me tiene que tocar. Tú tienes que saber sobrevivir a que no te llegue, porque puede que lo esté haciendo muy bien, pero puede que alguien lo esté haciendo mejor y eso es con natural, no al arbitraje, al deporte en general. Y cuando llega el fracaso, por ejemplo, un descenso... o en tu caso o en el de otra compañera, ¿cómo se puede reparar eso? Pues tienes que intentar seguir trabajando para si te vuelve a pasar tu tren. Pero indudablemente el choque es menos fuerte si tú eres consciente. Yo le digo mucho a mis compañeras que esto es la rueda de la fortuna, ¿no? Lo que se decía en el medievo. La rueda de la fortuna no para de girar. Y tú tienes que saber que cuando estás aquí vas a caer. Y la caída no tiene por qué ser un descenso. Puede ser un error que tenga repercusiones y que esté la prensa hablando 3 semanas de ti o que suponga el descenso de un equipo y eso lo lleves todo el verano contigo o años contigo y eso sabes que va a ser así. Entonces, cuanto más consciente seas de que la rueda está aquí, pero puede empezar a caer en cualquier momento, menos golpe será el duro, menos duro será el golpe. Lo que hablábamos un poco con Andrea, ¿no? La prevención, ¿no? De antes, ¿no? Sobre todo el manejo de expectativas. Muy bien. Muchas gracias, pero antes quería echar un chascarrillo que he leído en tu currículum, carta, ¿no? Que es unas declaraciones algo polémicas. Una niña llamada Emma, pues, la hija de Elia, de 11 años, afirma que el arbitraje es de pringaos. ¿Por qué? Porque ella ve el sacrificio que lleva, ella ve que su madre se levanta todos los días a las 6 de la mañana y antes de que amanezca se va a un campo de fútbol, del que, gracias a Dios, tengo llave gracias al Ayuntamiento de Molina, y me pongo a entrenar yo ahí sola para llegar a mi trabajo y llegar a todo y estar por las tardes libres para estar con ella y ella dice, si ganas menos de un jugador, ¿eso para qué? Soy unos pringados. Bueno, la puedo entender que lo vea así. ¿Qué le contestas tú?
Que sí, que tienes razón. Pero que no sé vivir de otra manera. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora sí, le pasamos el balón a Juan Carlos. Juan Carlos Pedraza, recuerdo, es futbolista del Atlético de Madrid y otros clubes muy importantes, ¿no? También jugaste en la selección española y en prácticamente todas las categorías. La primera pregunta o el primer comentario es, podría ser interesante conocer cómo es el proceso que hemos hablado con Julio de ascendencia de un jugador. Por ejemplo, tú estuviste al mismo tiempo que Julio, ¿no? En el mismo equipo, y os pasaron dos cosas diferentes, es decir, fuisteis a diferentes ritmos, con un resultado parecido al principio, pero a diferentes ritmos. ¿Cómo lo viviste tú? Porque al parecer pues, Julio fue más directo, ¿no? Más rápido. Julio era más rápido que yo. Sí. y en tu caso, pues que estabas un poquito más asentado, lo viste pasar. ¿Cómo se afronta eso? Pues no, pues estás en lo primero, buenos días. Y gracias a Aurelio por haberme metido en este embolado. Muchas gracias. Quería decir antes una cosa. Yo también he sido árbitro. Sí. Yo cuando tenía 17 años, que vivía en Alcalá de Henares, estaba en el Alcalá Juvenil, hice allí en Alcalá, porque no lo hacían en todos los sitios, pero en Alcalá fuimos a hacer lo de los árbitros, allí estuvimos estudiando bastante tiempo y solamente arbitré un partido. Me parece que eran de cadetes o infantiles en aquella época. Y bueno, pues la verdad es que tuve una sensación muy rara. Digo, va a arbitrar tu PM. Ya no sé, se lo decía a los papás, ¿no? Porque claro, a todos los padres, cuando pitabas a favor de su hijo o del equipo de su hijo, pues muy bien, protestaban los otros. Pero cuando arbitrabas a diferente, pues los otros. Así que un partido duré como árbitro. Además tengo foto, Lo puedo asumir que lo pasé bastante mal. En cuanto a lo que tú dices de lo de Julio, pues la verdad es que en la vida tiene casualidades y en este caso, pues en el Atlético madrileño, que era el equipo de Segunda B, estábamos en Segunda B con el equipo del Atleti, todos los jueves jugábamos un partido de entrenamiento contra el primer equipo. Es verdad que el fútbol ha evolucionado de una manera que es tremenda. Aquí que hay muchos chicos jóvenes dirán, ¿y este que no le conocen ni en su casa, quién narices será? Pero es verdad, y aquí hay varias personas, está Aurelio, está Julio Alberto, está Pablo por ahí también, Pablo Alfaro. Me he traído las espinilleras, no te preocupes. Entonces, las casualidades, como comentábamos antes con Julio, él estaba en el amateur, en el tercer equipo del Atleti, que era en preferente, con Aurelio allí me parece que estaba, y pues bueno, pues nosotros no teníamos lateral izquierdo, subieron al entrenamiento a Julio Alberto a sustituir al compañero, y las casualidades de la vida, estuvo jugando 2 partidos con nosotros y se lesionaron Sierra y Capón, como me ha dicho él, que eran del primer equipo. Entonces, Julio, que tenía buenas condiciones, a Luis Aragonés le gustó el tema y le dijo, pues nada, estuvo 2 partidos con el Atlético madrileño y al siguiente partido ya debutó con el primer equipo. Entonces, pues dices, joder, qué mala suerte hemos tenido, que ha venido uno y ha pasado como una bala, ¿no? Pero bueno, son cosas del fútbol. El fútbol tiene muchísimas cosas. Yo le pedí al jefe, digo, lesióname a estos 2 que tengo delante y alláname un poquito el camino. No, pero es verdad. Y bueno, pues luego pues el fútbol va... Lo que tienes que hacer, yo para mí, era disfrutar del fútbol. Yo tenía que venir... Es que, claro, contar aquí esto van a decir, joder, vaya un moña que nos va a contar. Yo tenía que venir desde Alcalá de Henares hasta Villaverde. Yo me tenía que coger el tren, ir de mi casa a la estación, el tren, coger a Madrid, en Madrid coger un autobús hasta Villaverde, que era donde entrenábamos, y luego el regreso. O sea, que yo me iba de mi casa sobre las 8:30 de la mañana
y llegaba alrededor de las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde, ¿no? Entonces, pues hasta que poco a poco, luego tuve un compañero allí con Mínguez, y la verdad es que nos íbamos los dos en el coche, que vivíamos los dos en Alcalá de Henares, pero es verdad, se sufre muchísimo, pero yo tengo que reconocer que si he sido futbolista profesional, yo creo que mucho mérito tiene Joaquín Peiró, que muchos de aquí lo habréis conocido, pero los chicos jóvenes seguramente pues no lo han conocido, ¿no? O sea, que no lo han conocido, que no saben quién es Joaquín Peiró. Entonces yo creo que gracias a él fui futbolista profesional, y luego la verdad es que tuve otro entrenador que era Fernández Mora, entrenador del Racing, que me quiso fichar, me cedieron al Racing de Santander y luego volví al Atlético de Madrid con Luis Aragonés, y tuve esa suerte que tuvo Julio 3 o 4 años anteriores, ¿no? O sea que, pero hay que trabajárselo, hay que disfrutar, hay que tener condiciones también, ¿no? Porque dice, no, es que ser futbolista, bueno, ser futbolista lógicamente hay que tener condiciones, hay que tener suerte también, hay que cuidarse también, en fin, son todos los factores, los pequeños detalles son importantísimos. Antes Andrea ha hablado algo del tema lesiones. ¿Tú algunas veces has tenido lesiones? No, tuve una. ¿Una sobre todo? Tuve una muy gorda. Estar en un equipo de fútbol de élite como el Atlético de Madrid, pues es muy difícil que te tengan que operar en un año y 4 meses. Me operaron 3 veces y hasta que no pasó los 16 meses no volví a jugar. Pero ya quedas fastidiado, porque, como he dicho antes, el fútbol ha evolucionado, la medicina ha evolucionado de una manera, en fin, yo creo que todos los sectores han evolucionado muchísimo, y en el fútbol también, tanto en la medicina, y antes no había psicólogo, ahora hay psicólogos en los equipos de fútbol. Entonces, pues estar tanto tiempo parado en un equipo de fútbol es fastidiado, ¿no? Entonces, yo siempre, te lo he contado antes, lo voy a contar yo pienso que, yo iba como un cohete hacia la luna y de repente se me acaba el queroseno por la lesión, digamos, ¿no? Y entonces, pues vas cayendo así, pero tienen la suerte de amerizar en el mar. En vez de darte un tortazo en la tierra, tienen la suerte de amerizar y de esa manera pues hemos sobrevivido, ¿sabes? Pero ha sido difícil. ¿Amenizar te refieres gracias a la lesión? Sí, gracias a la lesión, bueno, pues ya no es como antes, ya no eres tan rápido como antes, la rodilla yo la tengo medio torcida, entonces pues lógicamente, pues como he dicho antes, pues llegas y amerizas en el mar y sobrevives. Si te pegas el porrazo en la tierra, yo creo que no. Una pregunta que me interesa mucho es cómo los entrenadores, grandes entrenadores que has tenido tú, ¿no?, como Luis Aragonés, como Peiró, ¿cómo gestionan ellos, o cómo gestionaban, mejor dicho, en los vestuarios de antes? ¿Cómo se gestionaba el éxito y el fracaso? Bueno, pues Joaquín Peiró era un entrenador que era como un padre. Nosotros éramos chicos de 17, 18, decimos, bueno, había algunos a lo mejor de 22 o 23 años, pero normalmente estábamos entre esas edades. Y era un futbolista que te trataba con muchísimo cariño. Él vino de Italia, que fue uno de los grandes jugadores españoles. Vino de Italia y nosotros le llamamos, los futbolistas somos un poquito cabroncetes en ese sentido, porque siempre ponemos motes a todo el mundo, ¿no? Y esas cosas. Entonces le pusimos gentleman, porque venía de Italia, y siempre te decía, pues tiene que llevar usted los zapatos del mismo color, los calcetines y el cinturón, porque es que no sé qué, no sé cuántos. Los espaguetis los tienes que comer de esta manera, ¿no? O sea, que la verdad es que el tío siempre se preocupaba por nosotros de enseñarnos muchísimas cosas, y lógicamente a mí profesionalmente yo creo que me ayudó muchísimo, cambié totalmente el chip y afortunadamente pues luego pude pasar al primer equipo. Luego llegas allí y te encuentras con Luis Aragonés, ya he hablado de Fernández Mora, de Moruca, en el Racing, pues a mí que me quería con locura, y son de esas veces
que dice, joder, está enamorado de mí porque es que me ha sacado todos los partidos. Es que, bueno, siempre le ha ocurrido a Julio Alberto, me imagino que le va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Cómo? No se oye, ya sé que no se oye casi desde ahí, ¿no? Que digo que habrás tenido un entrenador que ha sido como un padre. Sí. 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 O sea que, sí. pues eso le pasó a Fernández Mora conmigo, y luego cuando llegas al Atlético de Madrid te encuentras con Luis Aragonés. Dices, joder. Luis Aragonés tenía sus cosas, pero era un tío que te comía la oreja, sabía controlar muy bien el vestuario. Ten en cuenta que Luis Aragonés, muchos de aquí me imagino que lo sabrán, o los chicos que no lo sepan, tal día como hoy era jugador y tal día como mañana fue entrenador. Entonces, claro, cuando llegó yo lo sé porque me lo han contado los jugadores de esa época, que estaban con Luis. Claro, es muy difícil estar hoy por la tarde, eres el jugador, te has ido a tomar unas copas y al día siguiente vienes y dices, ¿y usted? Te empiezas a llamar de usted y dices, hostia, y este es complicado. Bueno, luego contaremos las putadas que le hicimos para que vean que Luis también era humano. No, era un tío que tenía controlado todo, te cogía, te comía la oreja, y cada vez a mí, por ejemplo, cuando me cogía y me decía, no sé qué, no sé cuánto es esto, lo otro, pim, pam, pum, pam, ti. Terminaba, me iba al espejo y digo, joder, mido 1,85, soy rubio y tengo ojos azules. Y me lo creía. Y de esa manera es como te vas ganando a los jugadores. Luego cada uno tiene sus historias, ¿no? Pero te vas ganando a los jugadores y bueno, aquí también está Pablo Alfaro ahí, que me imagino que le habrá ocurrido algo parecido. Entonces eso yo creo que es importante, ¿no? El controlar el vestuario. Hablas como de distintos estilos, ¿no? Uno más cariñoso de una forma y luego... Sí, claro, también tenía sus momentos, sus momentos de estos, que llegó un día, yo me acuerdo un día que estábamos jugando un partido, lo estaríamos haciendo muy mal, porque dijo, los 11 que han salido eran el descanso, los 11 que han salido al partido, que se vayan donde antiguamente, no es como ahora, antiguamente calentábamos en los vestuarios, ¿no? Y teníamos allí una sala para calentar, y dice, venga, que se vayan allí a la sala de calentamiento. Fuimos para allá, llegó él, pegó un portazo que tembló todo el Vicente Calderón, se le puso la vena por aquí, todos acongojados allí, y yo no me acuerdo si ganamos ese partido o no, pero el caso es que corrimos, que no te puedes imaginar, ¿sabes? Porque se le puso la vena, cuando se le ponía la vena aquí era un auténtico espectáculo. Ahora eso sí, te daba mucho cariño y bueno, para mí ha sido, después de Joaquín Peiró, pues ha sido otro de los buenos entrenadores, de los grandes entrenadores que he tenido, afortunadamente. Al final, más o menos, todo desemboca un poco en la misma palabra. Estilo de entrenador más controlador, ¿no? Dando el cariño con un abrazo algunas veces muy fuerte, ¿no? Algunas veces demasiado, ¿no? Claro, muy de contacto. Él sabía controlarlo todo perfectamente. Y aquí hay algún pues se lo pegas, y si le tienes que decir dos cosas, se le coge, le dices, pero tienes que tratarles con cariño. Yo ahora mismo en un vestuario no sabría cómo hacerlo, ¿no? Porque como ha evolucionado tanto de esta manera, no tiene que ver absolutamente nada con la época nuestra, pues lógicamente sería complicado. Cuando te sacaste el título de entrenador, ¿no? ¿Se da a los entrenadores formación en este manejo de situaciones, de manejar expectativas, de manejar tanto en grupo como individual, uno a uno? Sí, bueno, pero yo como entrenador no he llegado a entrenar al juvenil del Atlético de Madrid. Estuve pues un año entrenando a un equipo, otro año entrenando al Alcorcón y otro al juvenil B del Atlético de Madrid. No iba por ahí los tiros. Tuve la posibilidad de haber entrenado profesionalmente en el año 2003, cuando saqué lo del UEFA Pro al Jaén, pero al final fui un cobarde
y no quise ir. No me atreví. Pues la última pregunta, un poquito en la línea que han contestado todos. ¿Cómo, una vez que ya hemos fracasado, ya sea por una lesión o por cualquier otro motivo, porque no hemos conseguido un resultado, cómo solucionamos eso? ¿Cómo lo reparamos? Bueno, lo primero, yo nunca me he sentido fracasado. Yo desgraciadamente he tenido una lesión bastante importante y, como bien he dicho antes, pues de estar ahí evolucionando muy bien, pues a que te tengas que parar 16 meses, pues lógicamente es muy duro, ¿no? Es muy fuerte. Y claro, en un equipo como el Atlético de Madrid, de élite, pues cuando no estás, tienes que estar al 110%, o sea, ya no al 100%, tienes que estar al 110%. Y llegas y estás en un 75%, pues es difícil y complicado hasta que te vas recuperando. Claro. Entonces, para recuperarte, ¿qué tienes que hacer? Seguir jugando partidos, un partido y otro partido. Pero ¿qué entrenador te va a dar, que te va a poner de titular o te va a dar minutos si tienes poquito a poco que ir recuperando? Eso es difícil y complicado, ¿no? Es entendible y por eso yo no me siento en absoluto fracasado. Sí lo que te comentaba antes, ¿no? Que muchas veces los pequeños detalles son muy importantes y luego a lo largo de mi vida, cuando he terminado de jugar al fútbol, he dado para atrás, he dado la vuelta y digo, coño, pues si hubiese hecho esto, pues tenía que haber hecho esto. Y aquí donde esto, tal y cual. Entonces te vas dando cuenta, pero eso ya ha pasado, eso es historia, entonces tienes que seguir para adelante, ¿no? Porque tampoco te puedes estar ahí todos los años, todos los días ahí quemando por haber hecho esto, no haber hecho lo otro. Entonces, la vida es así, hay que seguir para adelante y muchas veces cuando uno se equivoca, hay que asumirlo y tienes que seguir siendo, pues eso, una persona optimista, diciendo que, como yo soy atlético, si alguno del Madrid y esas cosas, perdonar, pero como yo soy atlético, siempre estoy con él, nunca deje de creer. Para mí es importante. Gracias. Gracias. Nada. Bueno, antes de comenzar con el turno de preguntas, sí que me gustaría, he trabajado un poquito antes de venir aquí para preparar estas preguntas y cuando estaba en ello he buscado en el diccionario de la RAE la definición de éxito y también de fracaso. Dice que el éxito es el resultado feliz de una acción o de algo que se aprende. Y el fracaso es el resultado adverso de algo. Yo entiendo que tanto el éxito como el fracaso es una percepción, ¿no? La percepción es una variable psicológica y, por tanto, se puede modular, puede cambiar y adaptarse a la situación. Bueno, y ahí lo dejo yo ahora para que vayamos comentando. Bien, pues pasamos al turno de preguntas. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Sí? Ya viene. Hola, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, quería daros las gracias por compartir vuestras experiencias personales. Y a mí me estaba surgiendo una pregunta y justo la has abierto un poco tú con la definición que acabas de dar y digo, pues perfecto, la lanzo. Quería saber, pues, vosotros, ¿cómo entendéis el fracaso o qué entendéis por fracaso? Porque yo también soy psicóloga y también lo veo como una percepción personal y bueno, pues es una pregunta un poco abierta, pero no sé si se ha entendido. Es para la mesa, para el que se anime. ¿Alguno? El fracaso. Yo ya te he dicho que yo no me siento fracasado en absoluto. Bueno, yo he llegado a jugar en lo más alto que puedes llegar, que es en la selección española. Además, cuando debutas con la selección española, ganas 1-0, metes el gol y todo eso, pues fíjate, eso mucha gente no podrá decirlo, ¿no? Y luego la vida pues te va evolucionando y desgraciadamente si tienes una lesión
importante, pues lógicamente va a ser muy difícil que puedas recuperar. Si no tienes, valga la redundancia, no tienes recuperada la rodilla, no puedes recuperar el tiempo que has perdido lesionado, ¿no? Entonces, lógicamente, te tienes que ir a otros equipos. Bueno, yo estuve en el Cádiz, estuve en el Racing, yo luego ya me retiré y bueno, pues terminé jugando en equipos de segunda B como el Cacereño y el Tomelloso, porque no tenía, pero estuve 3 meses, si no tenía otra cosa que hacer hasta que no, porque claro, cuando terminas de jugar al fútbol dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me quedo a entrenar, no me quedo a entrenar. Entonces, mientras que empezaba a pensar qué es lo que iba a hacer, digo, pues en vez de estar aquí, si estoy en un sitio que te pagan dinero, pues como si fuese un trabajo más, ¿no? O sea, no me tengo que avergonzar de nada, en absoluto de eso. Evidentemente, si en la época nuestra hubiese sido una época como esta, pues seguramente pues, habríamos podido vivir sin tener que trabajar toda la vida y toda la vida de tus hijos y de tus nietos, ¿no? O sea, habrían podido tener dinero para vivir todas esas vidas. Pero era otra cosa, ¿no? Era muy diferente. Para mí, por lo menos, ¿eh? Algunos dirán, no, es que para mí es muy diferente en todos los aspectos. O sea que lo que sí que muchas veces le da vueltas a eso y digo, joder, pues si no hubiese hecho esto y esto, pero ya lo he comentado, ¿no? Digo, ¿para qué me voy a quemar la sangre para estar ahí? Y es que además te quemas que no veas, y hay que vivir. Como decía Julio, la vida es una sola vez y yo siempre, bueno, pues desde entonces procuro, digo, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Que mucha gente, no, es que, no, sí, pero es que no sabemos lo que nos va a pasar dentro de 10 minutos. Así que esa es mi filosofía. ¿Alguno más? ¿Alguien quiera añadir? Yo creo que para nosotros es un tema de proporcionalidad, porque nosotros tenemos oportunidades los árbitros podemos aceptar, o sea, tener éxito o fracaso en cuanto a ascensos, en cuanto a partidos, pero también en el día a día. Nosotros cada 3 meses somos examinados teórica y físicamente. Entonces, si tú te has preparado bien unas pruebas físicas y fracasas por X circunstancias, una serie de velocidad que no ha salido bien, que no sé qué, cosas que no están dentro de lo que tú puedes controlar, sí puedes considerar que es un fracaso. O sea, que no puedes considerar que es un fracaso. Ahora, si tú consideras que por lo que sea te has dejado un poco, te has abandonado, no has tenido en cuenta alimentación, descanso, lo que sea, no me he preparado lo suficiente, ahí pues tendré que hacer análisis de lo que es. En cuanto al tema de los ascensos, de los partidos y de todo eso, a ver, tú hay cosas, tú si te has preparado bien el partido, has estudiado los equipos, has adoptado la posición que crees que tienes que adaptar, y hay una serie de condiciones en ese partido, que se te cruza una jugadora por delante, que vienes de un sprint que de repente no te esperabas, 1000 cosas que tú no puedes controlar y fallas en esa jugada en concreto, en un partido de 90 minutos, dices, ¿es un fracaso para mí que en esa jugada, porque se han dado esas circunstancias, me he equivocado? Pues no te puedes flagelar por eso, porque si no, no sobrevive al arbitraje. Ahora, si yo dentro de lo que puedo controlar no lo estoy haciendo bien, ahí sí que me machaco. Sí, Elia estaba expresando el concepto de rendimiento y de resultado, ¿no? El fracaso tiene que ver con el resultado, que no podemos controlar, ¿no? Pero el rendimiento sí, que es todo lo que haces, ¿no? A mí me llama la atención que siempre, pues, en todos los deportes prácticamente, o todos los ámbitos de la vida, siempre se habla de resultado, como si se pudiera controlar. Hay que conseguir resultados, pero ¿cómo se consigue eso? Pues tiene que ser con el rendimiento, ¿no? No hay otra manera. Pero si hablamos de resultados, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo pierdo un partido o 3 partidos seguidos, ¿he fracasado? Si vuelvo y al final acabo ganando la liga. No. Si tú eres psicóloga y tienes tu carrera dedicada a la psicología y al final, cuando cumples 25 años, tu cabeza hace así, te dedicas, te gusta la cocina, te conviertes en un chef maravilloso, ¿has fracasado? No. Yo creo que el fracaso está dentro de un contexto, una problemática que a veces es difícil solucionar. El fracaso conlleva también tiempo, ¿no? Es decir, en mi caso, y me pongo como ejemplo, después de tener una situación de ventaja en la vida como es difícil que la tengan muchas personas,
sí que considero que en un momento de mi vida fracasé porque perdí todo lo que había conseguido. Me equivoqué. Eso lo considero un fracaso. Pero hay fracasos y fracasos. Y yo creo que la palabra fracaso, a veces cuando dices fracaso, coño, como que suena muy fuerte, ¿no? Y a veces nos equivocamos o fracasamos en algo para luego tener una vida mejor en otra cosa. Y nos pasa. Y el fútbol es el mejor ejemplo para todos. Ganas, pierdes, un día llegas a la final del Champions, el año que viene no entras ni entre los 4 primeros, luego juegas una Copa del Rey, luego no llegas, en fin. Y ahí demuestra que, bueno, que lo importante es tener una línea y un camino, ¿eh? Donde la palabra fracaso ya la valoraremos mucho al final de nuestra liga personal, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por allí. Buenas. Buenas. Soy Rodrigo, estudiante de primero de Psicología, alumno de Aurelio, y quería preguntar qué consejo le darías a un deportista sobre cómo afrontar una lesión y esos sentimientos de motivación o de querer rendirse. Doctor. Sí. ¿A quién le preguntas? ¿A mí? A ti, a ti. ¿Eh? En general. Doctor, escucha, doctor, ya te llamo doctor. Que mi caché ya ha terminado, ¿sabes? Ahora toca nosotros. Bueno, antes hemos estado hablando un poquito de esto, de lesiones, ¿no? Hemos empezado quizás por Andrea. ¿Le puedes aconsejar? Sí, claro. algo? A ver, yo creo que aquí en este punto, en el punto de sufrir una lesión, creo que es bastante importante que los deportistas nos permitamos estar bien, nos permitamos estar mal, llorar, sentirte rabioso, pero al final creo que también es bastante importante no estancarte. O sea, tú sufres una lesión, tienes que ser bastante consciente de lo que te espera. Al final, si sufres un E15, eso unas 2 semanas, bueno, al final es algo más normal, pero si ya tienes que entrar al quirófano o tienes que hacer otro tipo de tratamiento que dure más tiempo, creo que es bastante importante pues, el permitirte, el ser consciente de por todo lo que va a pasar. Al final son procesos bastante duros, ¿no? Te mantienen bastante tiempo alejado de lo que te gusta, ¿no? de lo que disfrutas, y tienes que ser consciente de que vas a estar X tiempo alejado de eso y bueno, que al final permitirte. Yo creo que es bastante importante permitirte. ¿Hay un señor ahí con una mano levantada? Sí. Una chica. Perdón, que parezco un hombre a ver. No, es que desde aquí No se ve muy bien. No se ve nada. No te preocupes. Yo veo solo una gorra y digo, será un señor. Bueno, ya. Yo quería preguntar... Paciencia. No hay prisa. Bueno. Ay, que me meo. La gente no tiene hambre. Tranquila. Ah, hombre, ahora te veo bien. Sí, sí, Ya hombre. está. Yo quería preguntar qué técnicas podéis aconsejar para cuando... Joder, que es una pregunta seria. ¿Qué técnicas podéis aconsejar para... ¿Cómo se nota la edad, Cuando digo, ya veo un señor. No te preocupes, es que me ha pasado muchas veces, que es lo peor. Ay, Bueno. escucha, esto me pasa muy a menudo. ¿Sí? Como dice ella, permítete el fallo. Ya está. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando pues, cometemos un error y necesitamos algo para superarlo? Porque a mí me pasa en mi campo, en mi vida, que a veces pues eso, fracasas o fallas o no habías previsto algo, te machacas y claro, después de ese machaque viene el querer agarrarte a algo, ¿no? Que te consuele, que puede ser la gente, pero muchas veces también pasa que nuestra familia, nuestros amigos no nos entienden porque a lo mejor, pues eso, nosotros estamos en un nivel de éxito y la gente que nos acompaña, nuestro apoyo, pues son
nuestros padres que están con una vida normal y tal, no te sientes comprendido, entonces al final por eso yo creo que puedes acabar yendo a las drogas, a fumar y tal. O sea, ¿vosotros tenéis algún consejo a lo que vosotros podéis recurrir cuando os estresáis y os frustráis y necesitáis agarraros a algo que no sean personas, si no encontráis eso? Yo qué sé, meditación, cualquier cosa. Quizá deporte. Sí, yo en concreto recurro mucho a la conversación interior conmigo misma. Como paso por mis circunstancias personales, mis entrenamientos son prácticamente todos sola y a deshoras y en silencio, hablo mucho conmigo misma. Entonces, estoy corriendo y a la misma vez que estoy ahí soltando, ¿no?, todos los químicos que se sueltan, estoy mandándome mensajes a mí misma, digo, vale, sí, me he equivocado, pero bueno, me he equivocado esta semana, pero jolín, es que yo vengo de 5 jornadas en las que he tenido 5 pedazos de aciertos. No te machaques, Elia, te puedes equivocar. Y la semana que viene ya tienes otro partido, te tienes que concentrar, deja ya de pensar en este, no le des más vueltas, apárcalo, ese no tiene solución, venga por el siguiente. Y hay veces que me voy entrenando hundida, me voy al entrenamiento hundida y vuelvo y cojo el coche y digo, jolín, qué bien, ¿no? Venga, vamos a poner la semana siguiente, que van ajustadas en la clasificación, este va a estar chulo y tal. Y ya está, y mucho hablas conmigo misma y tiras para adelante y marcarme lo que... Tú misma has dicho la respuesta, hay que marcarse un objetivo más allá e ir a por él y ya está. Cuando alguien está inseguro, ve que está cometiendo errores y ve que como tú has dicho, acaba en el alcohol, la marihuana, cualquier tipo de adicción, las pantallas, en fin, otras cosas. Una de las cosas más frecuentes que nos pasa es el miedo. Miedo a contar lo que me está pasando. Miedo a contárselo a mi mamá, a mi papá o a mi propio amigo o amiga. Y resulta, ese miedo por una parte es bueno, para que no lo hables en un estadio de fútbol, pero hay que quitárselo y hay que, a no ser como ella, que ella es fuerte, le da vueltas a la cabeza, se pone unas obligaciones hasta que resuelve ese conflicto, hay gente que no es capaz y entonces necesitas pedir ayuda. Pero pedir ayuda no es, voy a contarle a medias, a mí me pasa, yo tengo muchísima gente que desde hace muchos años, con problemas, con adicciones y sin adicciones, gente mayor, gente de 50, de 60, padres, madres, chicos y chicas, me piden ayuda. Bueno, si yo voy a pedir ayuda, cuéntame la verdad, porque seguramente ese conflicto tiene un origen, hay que saber de dónde viene, por qué estás así, qué es lo que te bloquea a ti y te impide avanzar y superar esa situación. Y yo creo que es buenísimo pedir ayuda. En mi caso, vuelvo a repetir, y me pongo como ejemplo, para no poner ejemplo de gente que no conocéis o qué tal, yo era muy prepotente. Yo no le pedía ayuda a nadie. Y yo no le pedía ayuda a nadie y casi me muero. Estuve a punto de morirme varias veces, por diferentes circunstancias, que ahora no las vamos a comentar, pero hasta que me quité la soberbia y me quité el miedo y me quité todas esas capas que tenía encima para poder pedir ayuda. Y cuando acudí a las personas adecuadas a pedir ayuda, pues empecé a ver que había luz y que la vida era mucho más sencilla, que podía salir de esa situación y podía resolver ese conflicto, ¿no? Y la verdad es que fue una maravilla. Y eso es lo que aconsejo a mucha gente joven como vosotros en el tema que yo trato, ¿no? Salud mental y adicciones, que ahí hay mucho conflicto y muchas situaciones que tienen un origen pues en el pasado, en los padres, la familia, desestructuradas, en el colegio, en el bullying, en la pornografía, en fin, en muchas otras cosas. Por aquí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los de la mesa. Yo quería hacer una pregunta, porque yo soy el hermano de Andrea, y es cierto que ella pasó una lesión muy dura. Sí, la pregunta va para ti, Julio. En este caso, ¿cómo un familiar puede tenderle la mano a esa persona o a ese deportista que ha tenido una lesión tan dura
¿de qué manera se le puede ayudar? Aparte de escucharla, ¿qué forma puedes tener para acercarte a ella e intentar que ese fracaso sea un poquito más liviano y no sea tan duro? Bueno, y después otra preguntita, y es que ya que aquí hay muchos estudiantes y que a algunos imagino que les gustará leer, ¿qué libro se puede, si alguno tiene algún libro que pueda recomendar para afrontar ese fracaso? Porque estamos enfocados al deporte, pero también hay muchos estudiantes que en su carrera universitaria pueden fracasar. ¿Qué libro, si alguno conoce algún libro que pueda ayudar a esa persona a afrontar ese fracaso? Bueno, ahora no se me ocurre recomendarte ningún libro en concreto. Hay uno de Brian Weiss que habla sobre muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Habla sobre de dónde venimos y a dónde vamos, en fin. Con respecto a lo que dices y hablas de las lesiones, yo creo que los padres son una figura importante, saber que están ahí y que van a acompañar, y sobre todo el estado de ánimo. Yo creo que lo que hay que cuidar, ellos ya saben que la persona que se lesiona, y lo hemos vivido con las lesiones que hemos tenido, va en una montaña rusa de estado de ánimo. Hoy me encuentro bien y me río, pero igual me puedo pasar 4 días sin reírme, mandando la mierda a mis padres cuando le dices vamos a la mesa a comer, que no pasa nada, esta tarde vamos a salir a dar una vuelta, no quiero salir a dar una vuelta. Entonces, intentar entender, desde parte de los padres, entender a la persona que tiene la lesión, intentar acompañarla y, sobre todo, cuidar mucho su estado de ánimo, porque emocionalmente necesitamos estar estables para seguir la recuperación. Tenemos que tener eso que llamamos salud mental, ¿no? Ser fuertes y estar muy preparados, porque voy a volver otra vez a estar y tengo que llegar a las mejores condiciones y me tengo que recuperar bien. El papel de la familia, del amigo, el novio, la novia y tal, es básico y fundamental, porque de eso depende una muy buena recuperación también. Sentirte querido, sentirte arropado, ¿no? Y luego, pues ya te dejaré un par de libros y tal. He hablado de alguno sobre la ansiedad, que es muy bueno, que ha escrito un tío americano, que habla, bueno, es un tocho así de grande, que habla sobre el tema de la ansiedad y cómo han trabajado ellos. Bueno, pues, en fin, todo el mundo de las adicciones y todo, cómo nos estamos preparando y cómo está cambiando el mundo hoy. Porque el mundo que yo conocí con Aurelio cuando teníamos 14 años, íbamos en un 1500. ¿Sabéis lo que es un 1500? Íbamos 9 personas a Bellisca. Ahora, claro, ahora vienes en un coche que te habla. Es decir, y que te dice, párate en el siguiente peaje que estás cansado, me dice el coche. Claro, que ha cambiado todo. En fin, espero haberte contestado. Sí, y a mí me gustaría acompañar que algunas veces la persona no está preparada en ese momento para hablar, para entender, y simplemente necesitamos un pequeño tiempo de acompañamiento, que note que estamos cerca, nada más, que vaya adquiriendo el proceso de confianza y habitualmente la persona ya te da algunas señales de que quiere hablar. Entonces, aprovechar esas señales y hay que estar pues cerquita, con la mano puesta. Mira, hay una cosa. Antes Juan Carlos decía, hay entrenadores y entrenadores. Luis Aragonés te miraba y decía, ¿qué ha pasado en casa? Ya sabía que te habías peleado con tus padres o con tu mujer o con tu... Es que Luis es, por eso le llaman el sabio, porque es que te miraba y te decía, ¿qué te pasa? ¿No? O te has comprado un coche, ¿no? Que te han devuelto el coche, que no has tenido... Es decir, cualquier cosa. Esa psicología, ese, ¿cómo le llamamos? Olfato, ¿verdad? Ese olfato lo tiene que tener. Y en el mundo, en el día a día, también lo tiene que tener. ¿Y quién mejor te conoce que tus padres, no? Que tu familia. Bueno, no he dicho nada. Exacto. Sí, no. Estupendo. Efectivamente, pues algunas veces acompañar y cuando la persona esté dispuesta nos va a enviar señales y nosotros ahí pendientes. Y una vez que hemos captado la señal, entonces probablemente ya podemos ayudarla. Pero la primera ayuda puede ser acompañar nada más. Porque no quiere, porque no le apetece, porque algunas veces el miedo limita a que expresemos. Entonces, bueno, pues algunas veces vamos a tener que ser pacientes, sobre todo con nuestros familiares. ¿Vale?
Pero yo me gustaría decirte una cosa, que una lesión no es un fracaso, es una lesión. Te fastidias y no has fracasado. ¿Qué vas a fracasar? ¿Tú te quieres lesionar solo? ¿Te quieren...? No, tienes una lesión, desgraciadamente, y bueno, pues muchas veces, ¿cuántos futbolistas se han tenido que retirar, desgraciadamente, por una lesión? O sea, yo me acuerdo que se tuvo que retirar, ya era mayorcito, pero mi gran ídolo de siempre ha sido José Eulogio Gárate. Y yo me acuerdo cuando estábamos en el madrileño que él estaba en la camilla de la clínica, el doctor Ibáñez, allí en el vestuario, y estaba a ver si se recuperaba. No se pudo recuperar y se tuvo que retirar del fútbol. Y podía haber seguido unos cuantos años más. ¿Por qué? Porque le salió algo en la rodilla, no me acuerdo ahora exactamente qué es lo que era, pero se tuvo que retirar. Y ha habido algunos jugadores, yo he conocido jugadores en el madrileño que se han tenido que retirar porque han tenido una lesión y la has tenido a lo mejor con 19, 20 o 21. El que tiene una lesión como Gárate de 32 o 33 años, pues bueno, dices, bueno, más o menos, pero cuando tienes una lesión de un chico joven con 23, 24 años, pues se rompen muchas veces todas las expectativas que puedes tener. O sea que yo lo considero que no es un fracaso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por aquí? Buenas, pues bueno, gracias por las aportaciones vuestras personales. Yo soy estudiante de psicología también y practico CrossFit adaptado. Y bueno, quería haceros 3 preguntas en una, no sé si... por un lado, hacia ellos, que cómo habéis lidiado con la retirada del deporte de élite, y hacia ellas, si os lo habéis planteado, cómo será la vuestra a nivel psicológico, y hacia ellos también cómo os habéis desvinculado si os habéis desvinculado con la práctica del deporte total. Pues yo creo que soy la que está ahí más en el límite, porque yo llevo ya 3 años diciendo me voy y todavía no me he ido, y creo que la razón principal es el pánico que me da enfrentarme a ese momento, porque después de 31 años arbitrando yo no sé vivir de otra manera, no sé vivir sin ir a 1000 revoluciones todos los días con horarios súper estudiados y al límite, y me da pánico llegar ahí, máximo porque mi marido cuando se retiró se abandonó el deporte totalmente, engordó 20 kilos de golpe, y yo dije, madre mía, yo no podría hacer eso nunca porque quiero seguir ligada al deporte, pero tampoco sé cómo voy a responder. Sé físicamente cómo voy a responder porque sé la genética que tengo de mi padre, pero no sé cómo voy a responder psicológicamente al levantarme y decir, es que no tengo que mirar el planning de mi preparador y hoy me tocan series de velocidad y me toca gimnasio, es que hoy me puedo ir a correr, o puedo coger una bici, o me puedo ir a nadar. No sé cómo voy a enfrentar a eso, ni sé cómo voy a responder tampoco a las ofertas, porque después de 31 años me están llegando ofertas de muchos ámbitos del deporte y algunas tendré que decir que sí. Entonces, a mí el tema deportivo, el tema psicológico y el tema qué voy a hacer a partir de ahora, no voy a dejar mi trabajo de ninguna manera, pero qué voy a hacer con el deporte a partir de ahora, a mí sí que me da miedo, reconozco que me da miedo. Bueno, yo sigo un poco la línea de ella. Realmente yo, al ser un poquito más joven, sí que lo veía tan lejos. Digo, lo veía porque ahora mismo estoy sufriendo, bueno, tengo una lesión de menisco de la cual no sé si al final voy a recuperarme bien, no voy a poder recuperarme bien. Entonces sí que soy un poquito más consciente y realmente tengo miedo. Tengo miedo porque, siguiendo un poco lo que ella ha dicho, no sé qué voy a hacer con mi vida después respecto a lo deportivo, así que al final quiero terminar la carrera y tal. Pero como toda mi vida se ha girado en torno, siempre ha sido en base al fútbol sala, realmente no sé qué voy a hacer después con tanto tiempo libre. Entonces tengo miedo realmente a lo que me voy a encontrar después en la vida real. El miedo a decidir, ¿no? Sí. Decidir. Cuando nos retiramos, es difícil. Yo me retiré llorando. Pero es que llegaba el momento que creo que era el necesario ya para marcharme, porque además yo, como he sido siempre muy fiel, el presidente del
como terminé en Cacereño, como bien he dicho antes, presidente del Cacereño, había elecciones y le dije al presidente, porque insistió mucho para que me quedara, y le dije, bueno, yo me quedo, pero el día que tú te vayas, yo me voy. Fueron elecciones, estamos hablando del mes de noviembre, salió el otro señor que se presentó a presidente, se postuló a presidente, y al día siguiente yo dije que me iba y me fui. Estaba en Cáceres y me fui para Madrid. O sea que lo único que tuve un problema con el presidente, que le dije, bueno, págame lo que me tienes que dar, y me dice que te lo pague tu amigo. O sea que entonces tuve que hacer con un abogado, no sé qué, y bueno, y al final luego lo pagó, ¿no? Pero y me retiré llorando, de verdad, ¿eh? Fue el último partido que además estaba Eduardo González, que ha fallecido hace poco, el Chato González, que muchos de aquí lo recordaréis, falleció hace poco, y nada, y esa fue mi vida a la hora de retirarme, ¿no? O sea que no he tenido ningún tipo de problema y bueno, pues hay que disfrutar de la vida y ya está. Sí. Quizá Juan Carlos hizo algo muy bien, que fue tomar una decisión, ¿no? Y luego ya ir ejecutándola, ¿no? Eso da tranquilidad. Claro, pero luego ya tu vida, pues mi vida me ha sido muy agitada, ¿eh? Claro, creo que sí. También han preguntado una segunda pregunta que tenía que ver con si seguís vinculados con la práctica deportiva, ¿no? O algo por el estilo. Sí. Yo procuro hacer algo de ejercicio todos los días. No mucho, ¿no? Pero bueno. Además, yo estoy con los veteranos de la Asociación de Leyendas del Atlético de Madrid. Entonces, voy con los chavales, que son jovencitos 40, 40 y algo. Entonces, yo me suelo vestir para pasármelo bien. De vez en cuando salgo, meto algún gol y esas cosas, pero ya a mis 65 años es complicado el poder competir con chicos de 40 años, 40 y tantos. O sea, porque todos lo hemos ido sufriendo eso. Y los han sufrido los demás cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Pero ya en ese sentido, y procuro hacer ejercicio, procuro comer lo justito, me pongo ciego, pero procuro comer lo justito. Y bueno, pues coño, que hay que vivir, hay que tomarse una copita de vez en cuando y esas cosas, ¿no? Una copita de vino con los amigos, disfrutarlo con los amigos. Y entonces yo de verdad os quiero desde aquí que disfrutéis de la vida, tíos, que no hagáis burradas ni barbaridades, de vez en cuando alguna, ¿no? Pero en el tema hay que cuidarse un poquito porque hay que cuidarse. Pero disfrutar de la vida, porque si no, luego os arrepentiréis. Te estás pareciendo a uno de esos padres que tenías, ¿no? En el fútbol. No, es que quiero ser como los psicólogos. Yo no tuve psicólogo en el fútbol, ¿eh? O sea que... Yo la práctica deportiva, la única que hago últimamente es correr detrás de los perros cuando llevan el gato del vecino en la boca, o el gallo, que el otro día se comieron un gallo y la hemos tenido. Y es lo más que corro, porque no hago deporte, hago poco deporte, bicicleta estática y poco más. Y andar, sí, por las montañas y ando, pero poco más. Muy bien. ¿Algún otro? Allí, aquí. Creo que levantante la mano de ahí, o yo la he visto antes. ¿Tienes aquí? Por allí, al final. O por aquí. Sí. Hola, buenos días o buenas tardes. Estoy maravillada con este debate que está surgiendo en este últimos 10 minutos. Yo soy psicóloga, no estoy en este ámbito deportivo, pero estoy escuchando como las preguntas que estáis lanzando de cómo hacer para que un fracaso no sea tan duro, de libros para superar una lesión, del miedo, de qué hacer con el miedo. Entonces, en mi pauta, en mi recomendación, el miedo hay que trabajarlo, el miedo hay que cruzarlo, no hay que huir del miedo, porque la huida es donde vamos, a las drogas, al alcohol, a la dependencia. Entonces, es fundamental cuando hay algún problema, cuando hay algún fracaso, cuando haya algo que nos desborde, el poder compartirlo, pero más allá de con la familia o con los amigos,
con profesionales del sector de la salud mental, para que te puedan acompañar, te puedan guiar, te puedan hacer la pregunta, para que te invite a reflexionar y ya puedas tomar unas conclusiones en base a una experiencia o a una opinión profesional. Respecto a libros para superar lesiones, cualquier libro de resiliencia, de afrontamiento, y sobre todo si son en primera persona, por ejemplo, María de Villota, Desiré Vila, o sea, son referentes que de pronto su vida cambió y lo han escrito en obras de arte. Cualquier persona que en realidad haya pasado por una lesión o por un trauma y que haya resurgido de esa experiencia y lo haya dejado por escrito, eso son auténticas obras de arte. Julio Alberto, no te conozco, pero me ha encantado escucharte. Te animo a que escribas un libro porque eres un ejemplo de cómo de la oscuridad se puede pasar a la luz y brillar como estás haciendo aquí hoy con esta jornada. ¿Y qué pasa cuando llegue la retirada o qué pasa si me lesiono? ¿Cómo lo afronto? En mi humilde opinión, me gustaría compartiros que la vida es mucho más de ese desempeño profesional o de ese rol o de ese día a día que tenemos en nuestro día. O sea, somos personas. Más allá de hacer deporte, pitar partidos, jugar al fútbol, tenemos otros hobbies, otras áreas, otras cosas que forman la estructura de nuestra vida. Entonces, si llega la retirada o llega la lesión, lo que hay que hacer es saber adaptarse. Es un duelo. Hay que cruzar el duelo. Hay que hacer ese duelo para poder resurgir. Que la vida continúa y que la vida solo es una y es maravillosa. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta más. La otra pregunta que estaba por allí, creo, y ya vamos concluyendo. Había otra mano por allí, ¿no? ¿Decíais? ¿Sí? Venga. Ya casi. Hola, buenas. Bueno, gracias por todo, por compartir con nosotros. Yo soy Mónica, soy graduada en Ciencias del Deporte, preparador físico de un equipo de remo y actualmente estoy en Psicología. También alumna de Aurelio. Gracias, Aurelio. Bien, mi pregunta es, al hilo de lo que preguntaba la compañera, y no sé si, bueno, a lo mejor Andrea sí, porque es más jovencita, pero si os ha ayudado en algo, algún tipo de técnica en vuestros momentos más oscuros, ¿no? o más tensos, es para todos la pregunta, incluso para los compañeros que están aquí sentados, ¿no? conmigo. Si os ha ayudado alguna técnica de relajación, no os ha servido de nada, alguna técnica, alguna meditación, sin irme a los terrenos más esotéricos de la cosa, ¿no? O sea, una cosa muy terrenal. Meditaciones guiadas, relajaciones guiadas, si ese tipo de técnicas en algún momento os ha ayudado, en algún momento difícil vuestro. Gracias. Bueno, hola Mónica, encantada de volver a verte. Fuimos compañeras en la carrera. Y a mí la verdad es que una de las cosas que bastante que más me impactó durante toda la forma de trabajar que llevé me ayudó Miguel a la técnica de visualización. Al final, visualizar está haciendo una cosa que en ese momento no puedes, pero que al final, tarde o temprano, la tienes que afrontar. Creo que es bastante importante verte en ese aspecto. Te va a ayudar. A mí personalmente me ayudó bastante el hecho de verme dando un pase, chutando puertas, la entrada de cómo me veía yo volviendo a entrar al terreno de juego, volviendo a jugar. A mí me ayudó bastante. Sí, la visualización es una técnica que se usa frecuentemente para muchos objetivos, ¿no? Sí. Yo quería añadir a tu pregunta que las técnicas de relajación ayudan mucho y es muy bueno usarlas, pero no curan. Lo que de verdad cambia es cuando solucionas el problema. Entonces es como una ayuda para solucionar el problema estupendo. ¿Quieres comentar algo más? ¿Sí? Vale, pues vamos cerrando. No, yo es que como no he tenido nunca psicólogo, pues no puedo hablar. El primer psicólogo que tuvimos fue en Santander, que llegó un psicólogo, nos pusieron en el vestuario y se plantó un tío ahí dentro
Y dijimos, coño, ¿y este quién es? Y empezamos todos, el psicólogo callado, nosotros riéndonos ahí, jajaja, jajaja. Claro, porque un tío ahí, nunca habíamos visto un tío en medio del vestuario, estábamos todos sentados digo, hay que joderse, y soy el psicólogo. Y nos empezamos a mirar todos, y esa ha sido la única vez que he tenido psicólogo. O sea que tengo amigos psicólogos, no he ido a psicólogo mucho, pero debería de ir un poco, que me vendría bien. Si tú lo dices. Sí, seguro, ¿sabes? Bueno, y por cierto, felicidades a la Federación de Fútbol de la región de Murcia por su centenario. Muy bien. Yo sí que puedo responder a eso también. Y sí me gustaría responderle, porque yo sí que hago una técnica que además es poco habitual y que tiene una historia detrás. Mi madre tuvo un linfoma hace 9 años y empezó una vecina suya a tratarla con Reiki. Y ella vivió el proceso que, vamos, los únicos que sufríamos eran los que estábamos a su alrededor. Ella lo vivió con una paz y una tranquilidad admirable. Y mi hermana tomó nota de eso y dijo, jolín, para que esté pagando a una persona, yo me voy a iniciar en el Reiki. Mi hermana se inició y empecé a pedirle yo que me lo hiciera para los partidos, sobre todo para los partidos internacionales, que no tienes tantas oportunidades como en la liga regular. O sea, que a lo mejor tenía 4 partidos al año en los que tenía que demostrar quién era en esos 4 partidos si quería llegar arriba. Y le pedía que me lo hiciera y jolín, adquirí una calma que la gente me la notaba. No era que no lo notara yo, es que la gente me decía, jolín, Elia, es que has pitado 3 penaltis y lo has pitado con una relajación como si estuvieras pitando un saque de banda. Y dije, jolín, yo me tengo que iniciar en esto porque me hace bien. Y yo me inicié y llevo ya 6 años practicándolo, y yo no sé si hay más o menos de magia, de energía o de lo que sea, aunque sea solamente a nivel de relajación, esa obligación que tengo de hacer mis 20 minutos diarios de Reiki, a mí me está ayudando y me ha cambiado bastante, la verdad. Me tienes que enseñar. Vale, pues... Antes de acabar hay que decir algo de Aurelio. Cuando Aurelio, ya que hay muchos alumnos aquí de él, que sepáis que la influencia ha sido mía. Que se ha tenido que hacer psicólogo gracias a mí. No sé si para tratarme o no, pero yo me iba a la universidad con él, me escapaba. Yo quería estudiar arquitectura y él estudiaba psicología. Y yo decía, venga, vámonos. Y me colaban las clases en la uni, ahí en Madrid con él. Y claro, cuando acabamos la clase, a lo mejor habíamos estudiado lo del árbol de la vida y todas esas cosas y tal, que estudiaban allí, y yo salía ahí flipando. Digo, vamos a coger un coche, un taxi, e interrogamos al taxista. Y desde la universidad hasta casa, en Puerta de Toledo, ¿verdad?, le pegábamos un interrogatorio al taxista que sabíamos de todo, los traumas que había tenido en la infancia. Y así entrenábamos para que cuando él se hiciera ya catedrático, digo, ya tienes entrenamiento previo. Esto es una broma y darte las gracias, amigo mío, que es estupendo esto que haces. Pero íbamos en serio, sí. Gracias a ti y a tu familia y gracias por todo, Aurelio. Bueno, nos vamos a ir ya porque si no al final va a ir, Aurelio va a sufrir, ¿no? Aquí. A mí me gustaría resumir todo lo que hemos dicho en una frase, en algunas palabras. Hemos hablado del miedo, ¿no?, de que el miedo puede limitar que nos expresemos y que al no expresarnos no podamos recibir ciertos apoyos, ¿no?, de un compañero, de un entrenador, ¿no?, incluso del propio psicólogo, ¿no? Algunas veces nos tenemos que dejar, ¿no?, tener cariño a nosotros mismos y también dejar que los demás no lo tengan. Y enamorarse de la vida. Enamorarse. Perfecto. Y con eso, si parece, cerramos. Muchas gracias.